llegaste acá? Esa fue la gran pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en aquel momento específico. Y de ese tema quiero hablar en esta ocasión con cada uno de ustedes que nos han dispensado el tiempo para llegar a este contenido. ¿Cuándo llegaste acá? Por favor, miremos cómo dice Juan capítulo 6, versículo 25, donde aparece esa importante pregunta. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Señores, estaba implícito, o aparece implícito en esa pregunta, en ese versículo, que a Jesús le estaban preguntando, más que cuándo llegaste y a qué horas, fue: oye Jesús, ¿tú cómo llegaste a este lugar? No había un teleférico, no había una lancha rápida, no existía un medio de transporte distinto a la barca que los discípulos estaban usando, pero alguien se había dado cuenta que la barca había salido sin Jesús. Entonces, repito, la pregunta implícita era: mira, ¿cómo llegaste a este lado? Ahora, para Jesús, el cómo, también el para qué llegaba a un lugar, jamás fue una casualidad. Jamás. En cada ocasión que Él se movió de un lugar a otro, obedeció al cumplimiento de un propósito. A alguien quería impactar Él, o de alguna manera algo quería enseñarle a sus discípulos que eran parte de su eficaz equipo de trabajo. Mira, cosas como esas van a pasar en tu vida y en la mía, en momentos como cuando estamos cruzando el mar. Así de sencillo. Ellos se disponían para cruzar el mar y miren ustedes qué ocurrió. En Juan capítulo 6, versículo 16 al 18 aparece así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Miren eso. Dice que al anochecer nos habla aquí del final de una jornada. No sé en qué etapa, qué momento de la jornada de tu vida te encuentras, pero en el caso puntual de estos señores, ellos llegaron al final de ese día y se dispusieron, estoy seguro por instrucciones del maestro, para pasar al otro lado, y estaban cerrando esa jornada. Por eso hablo de ellos se dispusieron para cruzar el mar. Ellos eran conscientes que en ese momento que ellos se subieron a la barca y comenzaron a remar para pasar al otro lado, ellos sabían que en ese momento, en ese tramo que iban a transitar, Jesús no estaba con ellos. Jesús no iba en la barca. Y podemos sustraer de allí una gran enseñanza. ¿Cuántas veces terminamos nosotros las jornadas en la vida, etapas de estudio, de soltería, de matrimonio, etapas de negocios, de proyectos, de visiones, y comenzamos un tramo en el que Jesús no está? Y esos son tramos complicados. Ahí dice que el mar estaba embravecido, y yo sé que hay personas que me están viendo en este momento que están cruzando el mar, están yendo al otro lado, y la jornada no presagia ser la más calmada, la más tranquila. Se prevé
que van a pasar cosas como la pandemia, como el desempleo, situaciones como inflación, crisis en el tema profesional, en los temas laborales, situaciones de endeudamiento que no se tenían planeadas. Son esos mares que nos lanzamos a cruzar al otro lado, pero no es fácil cuando Jesús no está ahí. Entonces, si en una situación de esas Jesús aparece, mi consejo es tener la actitud que tuvieron los discípulos, y resulta que ellos tuvieron, en medio de la tormenta y lo que estaban viviendo, una actitud demasiado importante, valiosa, digna de aplaudir, y es que ellos lo recibieron con gusto. Yo te digo, recíbelo con gusto. Sí, eso es lo que dice Juan en el mismo capítulo 16, a partir del versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto equivale más o menos a 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él, escucha esto, le dijo: yo soy, no temáis. Y mira el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esa actitud de haber recibido a Jesús con gusto, sí, porque hubo momentos en que ellos pensaron que era un fantasma y querían cualquier cosa menos recibirlo. Y así nos pasa en ocasiones, que producto del mar embravecido, de las situaciones adversas acumuladas, tomamos la conclusión de no recibirlo a Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos cerrado y hemos dicho: no tengo tiempo para leer la Escritura, o no me cabe en la agenda la opción de poder ir a la comunidad, al auditorio, congregarme? Y sencillamente con esas actitudes, sí, como que cuando alguien nos dice: mira, voy a pasar por allá cerca a tu casa, y uno dice: yo no voy a estar. O sea, no hay ese agrado, ese gusto. Pero dice la Escritura que ellos lo recibieron con gusto. Esto quiere decir que ellos estaban manifestando, escúchame bien, estaban viendo la manifestación de Jesús, de caminar sobre las tormentas, de caminar sobre las aguas embravecidas. Ahí estaba Jesús listo para subirse a la barca, pero obviamente no lo iba a hacer si ellos no tenían esa actitud. Yo no sé fuera de tu barca qué está pasando, pero lo que yo sí sé es que fuera de nuestra barca, no importa el nivel de tormenta, el nivel de dificultad del río, del problema que se viva, de algo estoy seguro, y es que Jesús está caminando sobre esas aguas embravecidas, y Él está ahí listo. ¿Sabes para qué? Para subirse a la barca con nosotros. Así como se subió con sus discípulos, todavía Él tiene la visión, la actitud de subirse a la barca y de estar a nuestro lado. Porque saben, dice que después que Jesús se subió, la barca pudo llegar al otro lado, a la tierra, a donde ellos iban. Cuando se conjugó la sobrenaturalidad de Jesús y la actitud vehemente de recibirlo con alegría, esa amalgama perfecta de alguien que dice: yo necesito recibir a Jesús en mi vida, en mi barca. Yo no voy a permitir que mi barca se hunda, se quiebre o continúe en un vaya y venga en esta tormenta. Yo necesito que Jesús se suba a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, entonces la distancia se acorta, las soluciones aparecen, las respuestas se van a encontrar, toda incógnita comienza a desaparecer, y entonces el panorama de vida obviamente cambia. Ellos pudieron llegar
como dice la escritura al final, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora, imagínense ustedes, Jesús está al otro lado con sus discípulos, pero en el lado de donde ellos venían, había un grupo de personas que de repente hicieron un alboroto y dijeron: hey, un momentito, ustedes se dieron cuenta que solamente se fue una barca y Jesús se quedó aquí, pero lo estamos buscando y no lo encontramos. ¿Qué se hizo Jesús? ¿Y en qué se fue? ¿Qué ocurrió? Y ellos allí toman la decisión y deciden de buscarlo aún al otro lado. Y yo te digo eso: búscalo aún a otro lado, pero búscalo. Es urgente, es apremiante buscar a Jesús. Cuando revisamos y decimos: pero Jesús no está a este lado. Nosotros creíamos que estaba en esa religión, que estaba en ese movimiento eclesiástico, pero no está. ¿Dónde está? Y alguien dijo: yo creo que Él está al otro lado. Y ellos deciden buscarlo. Pero permítame que la escritura nos muestre full color esto que les estoy diciendo. En el mismo capítulo 6 de Juan, el versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Señores, esta gente tenían deseos de encontrar a Jesús. Obviamente Jesús después les enseña la motivación correcta con la cual deberían buscarlo. Pero ellos concluyen y dicen: un momentito, nosotros pensábamos que Jesús no se iría de aquí porque no hay barcas, pero ahora entendemos que Jesús puede irse de este lado al otro aunque no hayan barcas. Señores, tanto los que están al otro lado como los que podemos estar a este lado con Jesús, necesitamos comprender que la sobrenaturalidad de Dios no va a estar sujeta a la voluntad de las personas. Jesús no dependía de una empresa de embarcaciones que le vendiera un tiquete para ver si él podía en algún momento llegar al otro lado. Él sabía que podía llegar al otro lado, a donde iban sus discípulos, a donde se dirigían personas comprometidas con él, personas a quien él debía acompañar, cuidar y seguir instruyendo y capacitando. Y Jesús dijo: yo no dependo de que alguien me lleve en la moto, en el carro, en la barca, en el camello. Yo sencillamente soy Dios, soy Jesús, el Hijo de Dios, y voy a pasar al otro lado con barca o sin barca. Aprende eso, por favor. Jesús, mientras tú vayas remando hacia el otro lado, Él va a tomar la iniciativa de ir para estar al lado tuyo, para acompañarte, para caminar. Ya te subiste en la barca de casarte, del matrimonio, no te vas a ahogar. Jesús va a caminar para acompañarte. Ya te subiste en la barca de tener hijos, de tener nietos, de emprender un negocio, de estar en la recta final de tu carrera, y entonces aparecen las tormentas de los pagos o donde hago las prácticas. Dependías de negocios o viajes internacionales y las agendas cambiaron, y entonces dices: ay, yo me acuerdo que a Jesús lo dejé al otro lado. Ahora, ¿cómo va a ser Jesús para estar conmigo, para acompañarme? Él te dice: no te preocupes, no dependo de una barca. Yo no dependo de que alguien me lleve, me haga el favor y me transporte. Yo dependo del Padre, del poder de Dios, y de esa manera voy a fluir, voy a caminar, voy a llegar hacia donde tú estás. ¿Qué te estoy diciendo? Por lejos que vayas,
por tormentas que hayan o por gran bonanza que haya, Jesús va a caminar hacia donde tú estás para acompañarte, porque Él había adquirido un compromiso con su equipo, con sus discípulos, de estar con ellos, de capacitarlos, y ahí estaba Él para hacerlo. Ellos hicieron un análisis de búsqueda. Ellos buscaron a Jesús y dijeron: no, Jesús no está. Entonces, si no está aquí, pasemos al otro lado. Yo te pregunto algo en esta ocasión. ¿Has hecho un análisis preguntándote si Jesús está al lado donde estás? ¿O Jesús pasó al otro lado? ¿Dónde deberías estar para conectar con Él? Quizás estás al otro lado donde las cosas no ocurren, donde no estás observando a Jesús caminar sobre las aguas. Porque cuando alguien lo que tiene es solamente una religión, cuando alguien lo que tiene es un trivial recuerdo de lo que sus padres creyeron, pero no una práctica, entonces está al otro lado, donde no se ve a Jesús caminar sobre las aguas. Yo te digo, toma tu barca, tu pequeña barca o tu barca vieja, toma la decisión firme de pasar a este lado, de buscar a Jesús, de venir a Él, porque Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Él no ha terminado la buena obra que desea realizar en tu vida. Señores, cuando estaban todos a este lado, le preguntaron a Jesús, y por eso mi tema: ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo hiciste? No lo entiendo, pero ahora lo veo y lo creo. Por eso el Señor, creo que ha querido decirte algo con este tema. ¿Cómo llegaste acá, Jesús? Caminaste sobre las aguas, no había barca, pero de que llegaste, llegaste. Me gustaría agradecer a Dios por tu vida, porque hoy puedes visualizar y entender que no estás solo, que Jesús está contigo y que Él desea acompañarte. Padre, yo te agradezco por permitirme compartir con estos mis amigos, que cada uno de ellos entienda que si está en lo más difícil de la travesía, en la barca donde la tormenta no para, tú llegarás ahí, Jesús, caminando sobre las aguas. Pero Señor, te agradezco por aquellos que quedaron al otro lado y ahora toman la decisión de pasar al lado donde está Jesús a través de una gran decisión, la decisión de venir y rendir su corazón a Jesús. Padre, a todos ellos, sorpréndelos con la facultad más grande que tienes, la facultad de tu amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recuerda, Jesús sin barca pasará al otro lado. ¿Ya tomaste la decisión de pasar al lado donde está Jesús y donde las cosas grandes acontecen? Un abrazo.